Son los ejercicios del módulo 6 dedicado al electrocardiograma en pacientes con trastornos de conciencia. Es un hombre de 14 años de edad. Estaba jugando fútbol cuando hace un colapso, pierde la conciencia, lo llevan al hospital local, empiezan a hacer maniobras que no son exitosas inicialmente, lo siguen haciendo. Este es el trazo que se tiene en el momento de ingreso de ese jovencito, donde evidentemente hay una fibrilación ventricular. Logran después de todo ese esfuerzo que tenga una actividad eléctrica cardíaca. Ven ustedes que apreciamos ya presencia de QRS, son QRS que están estrechos, buscamos onda P, no hay onda P, probablemente empezó otra vez su actividad eléctrica con un ritmo de tejido de unión. Miren las derivaciones de miembros, las derivaciones precordiales V1, V2, V3, V4, V5 y V6, con todos los cambios de repolarización. Acaba de salir del ritmo de paro cardíaco, de fibrilación ventricular, tiene ya actividad cardíaca y cuando se estabiliza logramos tener este electrocardiograma que va a explicarnos por qué este muchacho hizo una fibrilación ventricular. Vemos un acercamiento de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, las derivaciones precordiales. Miren juiciosamente el electrocardiograma, ya el paciente en ritmo sinusal, despierto, con buena presión arterial. Mírenlo. Y miren las preguntas que nos propone. A ver, hombre, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Fue una taquicardia ventricular? ¿Fue una torsade de Pointes? ¿Una fibrilación auricular preexcitada? ¿Un tromboembolismo pulmonar masivo? Miren el electrocardiograma y aquí están las preguntas. Vamos a empezar a discutirlo. ¿Una taquicardia ventricular? Bueno, jóvenes, este sería un ejemplo de una taquicardia ventricular monomórfica, donde veríamos unos complejos QRS anchos disparándose de una forma completamente rítmica, donde no alcanzaríamos a determinar una onda P fácilmente, aún buscando la presencia de disociación auriculoventricular. Esto es una taquicardia rítmica de complejos anchos sin onda P, probablemente una taquicardia ventricular, pero puede ser una supraventricular con bloqueo de rama o la posibilidad de que sea una supraventricular en un paciente con un as anómalo, en el cual se hace un movimiento antidrómico usando el as anómalo. Aquí no nos queda la menor duda de que el eje de ese QRS es un eje del QRS que está en el cuadrante de nadie, cuadrantes superiores. Hay una onda claramente positiva en ABR, tiene una R, BDK positivo para taquicardia ventricular. Morfología de la taquicardia es una taquicardia que tiene un bloqueo de rama derecho, donde es monofásico, y B5, B6 muestran unas Rs pequeñas con S profundas, todos criterios de una taquicardia ventricular. Esa sería una de las posibilidades. Veamos la otra posibilidad, una torsade de Pointes. Ese sería un paciente con un QT largo por algo congénito, un medicamento, en el cual veríamos esta modificación del eje de la taquicardia, una taquicardia de complejos anchos, irregular,
muy rápida, que sería lo que lleve a la pérdida del conocimiento del paciente. Podría ser la siguiente opción que tenemos, es una fibración auricular preexcitada. Aquí tenemos un ejemplo muy característico en el que este patrón no se nos olvida, donde vemos un paciente que tiene un ritmo muy rápido, pero al mirar el RR encontramos que ese RR es variable. Es un RR que no es constante, un RR que varía y que tiene momentos de frecuencia supremamente rápidos, 300, más de 350, y es un QRS ancho como lo estamos viendo acá. Este patrón de RR variable, complejos QRS anchos, muy rápidos, nos hacen sospechar la presencia de una taquicardia originada en una fibrilación auricular preexcitada. O sea, una fibrilación auricular en un paciente que tiene un asa anómalo. Ahora lo explicaríamos con más detenimiento. Y finalmente, la pregunta es un tromboembolismo pulmonar masivo, pues que nos daría posiblemente una taquicardia sinusal. Entonces, cuando vimos este electrocardiograma con el cual sale nuestro jovencito, empezamos a analizar cosas con él. Vemos que es rítmico, la frecuencia es de 300, 150, 100, estaríamos en 110, 120, 130, aproximadamente 130 latidos por minuto. Definitivamente, taquicardia, taquicardia rítmica, taquicardia rítmica, sin la menor duda. Vemos los complejos y encontramos que son complejos QRS anchos. Empezamos inmediatamente a pensar en las causas de QRS anchos de 120 milisegundos o más. Pensamos en ritmos de tipo ventricular. Pensamos en que el paciente pueda tener un bloqueo de rama derecho o izquierdo. Pensamos en que pueda tener una alteración de electrolitos, una hipercalemia. Pensamos que ese paciente puede tener de pronto un marcapasos, que no vemos claramente la espiga, pero tenemos una posibilidad y es de que tenga una preexcitación. Y miramos juiciosamente y estamos frente a un ritmo sinusal. Vemos que hay una onda P detrás de cada complejo, que la morfología de esa P no varía en la misma derivación, que la relación de la P es constante con el complejo QRS y que es positivo en D2. O sea que estamos frente a una taquicardia sinusal disparándose a 130 latidos por minuto, pero que tiene complejos QRS anchos. Si ya vimos que es una taquicardia sinusal, nos olvidamos de esta parte. Podría ser un bloqueo de rama, podría ser una hipercalemia, podría ser una preexcitación. Entonces miramos juiciosamente qué está pasando con el complejo QRS que ya vimos que era ancho y nos encontramos que después de que termina la onda P, inmediatamente empieza la despolarización ventricular de una forma lenta. Termina la P y empieza el complejo QRS de una forma lenta. Y miren cómo se aprecia claramente ese comienzo lento del complejo QRS, dando origen a esta onda delta que no nos queda la menor duda de su presencia. Y miren cómo hay una R mayor que S en B1. No dejen de olvidar aquellas cosas más frecuentes de R mayor que S en B1. Hipertrofia ventricular derecha, bloqueo de la rama derecha del Ardegis. ¿Qué más? Una preexcitación, cables trocados y tenemos otros pocos más, pero finalmente hay que tener siempre en cuenta, cuando tenemos una R mayor que S en B1,
esa posibilidad. Entonces, estamos frente a un paciente que tiene una preexcitación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál de estas opciones que tenemos es la correcta? Si ese paciente tiene una preexcitación, nuevamente, tiene un PD corto, inicia lentamente el complejo QRS con problemas de repolarización. Esto nos dice que ese paciente tiene una preexcitación y lo más probable es de que este paciente, este jovencito que tenía esa preexcitación, un as anómalo, desarrolla una fibrilación auricular que se dispara entre 350 y 700 por minuto y pasa toda la información al ventrículo. No tiene filtros como lo tiene el nodo AB y justamente por eso tiene una frecuencia que va 300, 350 y un RR completamente variable. Si esto no se corrige rápidamente, ese muchacho entra a una fibrilación ventricular como ocurrió con este chico. Entonces, este joven desarrolló una fibrilación auricular preexcitada que lo llevó a una fibrilación ventricular que afortunadamente se logró revertir de ese paro cardíaco, de esa parada cardíaca y pudo demostrarse que el origen fue una FA preexcitada y es un chico que requiere el que se le haga una ablación de ese haz anómalo.